Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tratar este tema que son las complicaciones agudas de la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes actualmente es una de las enfermedades con alta prevalencia en nuestra población y a nivel mundial. Más o menos se calcula que en el Perú el 7% de la población mayor de 15 años tiene diabetes tipo 2 y a nivel mundial está bordeando el 9 a 10%. En general, en cualquier momento de su práctica clínica, ustedes van a encontrarse con pacientes que tienen diabetes. Esta enfermedad crónica va a generar durante su evolución tanto complicaciones agudas como complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas se van a dar a lo largo del tiempo y van a ser progresivas. En cambio, las complicaciones agudas, como su nombre lo indica, van a aparecer en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, pero van a poner en riesgo la vida del paciente. Es por eso que es muy importante siempre estar atento con las complicaciones agudas para tener el tratamiento adecuado y evitar un desenlace fatal. Dentro de las complicaciones agudas, vamos a clasificarlas básicamente en dos grupos. Aquellas complicaciones que generan hiperglicemia, dentro de esas vamos a tener a la cetoacidosis diabética y a la descompensación hiperglicémica hiperosmolar no cetósica. Y la otra complicación aguda viene a ser la hipoglicemia, es decir, los dos extremos, ¿no? Una subida muy importante de glucosa o cuando está debajo de los valores normales. En general, las complicaciones agudas en las cuales cursan con aumento de la glucosa se conocen con el nombre de crisis hiperglicémicas. Vamos a tener que son las complicaciones agudas más graves de la diabetes. En ambas situaciones, tanto en la cetoacidosis como el estado hiperglicémico, son complicaciones que requieren un tratamiento y un diagnóstico más o menos rápido. Y cada una de estas se va a diferenciar principalmente en su fisiopatología en algunos aspectos y también en algunos criterios diagnósticos que las van a diferenciar. La cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, es un estado de acidosis metabólica, en el cual vamos a ver que el pH se encuentra debajo de los valores normales, debajo de 7.3. Para recordar, el pH normal en la sangre es de 7.4 más menos 0.4. Entonces, cuando está debajo de 7.3, ya estamos hablando de una acidosis. Y se conoce como acidosis metabólica porque además hay una disminución del bicarbonato que está debajo de 15 milimoles por litro y la glucosa se encuentra por encima de 250 miligramos por decilitro. Además, está acompañado de la presencia de cuerpos cetónicos en orina o en plasma. Entonces, cuando tenemos estos criterios diagnósticos, vamos a referirnos que estamos frente a una cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar hiperglicémico, como su nombre lo indica, hay un aumento de la osmolaridad sanguínea asociada a hiperglicemia. En este caso, la hiperglicemia es bastante importante y esto va a generar un aumento de la osmolaridad y deshidratación, ¿no? Los criterios diagnósticos van a ser que la glucosa en sangre está por encima de 600 y la osmolaridad plasmática está por encima de 330 a 340 milosmoles por kilo. Para recordar, los niveles normales de glucosa
en ayunas son entre 70 y 100 y al azar, o sea, en cualquier momento del día, hasta 140. Entonces, cuando encontramos una glucosa por encima de 600, realmente es una hiperglicemia grave y los valores normales de la osmolaridad plasmática fluctúan entre 285 a 295 miliosmoles por kilo. Entonces, en este caso vamos a encontrar que la osmolaridad está demasiado elevada. De ahí viene su nombre. Ambas situaciones, tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar, son situaciones que definitivamente requieren un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Durante la pandemia del COVID hemos podido observar que su frecuencia ha aumentado muchísimo. Los pacientes con COVID y diabetes, la mayoría han ingresado a unidad de cuidados intensivos asociados a estas dos complicaciones e incluso se ha presentado en pacientes que previamente no estaban diagnosticados con diabetes. En general, la incidencia, o sea, los casos nuevos de cetoacidosis, son más o menos entre 4 a 8 casos por cada 1000 personas diabéticas por año. Y el estado hiperosmolar, más o menos 1 por cada 1000 personas diabéticas al año. La mortalidad en la cetoacidosis diabética es más o menos el 2% y es más frecuente en ancianos o pacientes que tienen otras comorbilidades. El estado hiperosmolar, la mortalidad es más alta debido justamente a al aumento de la osmolaridad plasmática, igualmente en pacientes adultos mayores y en presencia de otras comorbilidades. Ambas crisis hiperglicémicas se deben a la deficiencia que puede ser absoluta o relativa de insulina. En el caso de la cetoacidosis diabética, la deficiencia de insulina es absoluta. En cambio, en el estado hiperosmolar, predomina una ausencia relativa de insulina y principalmente el aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué significa esto? Las hormonas contrarreguladoras son aquellas que producen hiperglicemia, a diferencia de la insulina que produce hipoglicemia. Las principales hormonas contrarreguladoras van a ser el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces, en el estado hiperosmolar hoy hay un aumento bastante importante de estas hormonas que contribuyen a la hiperglicemia. Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, la mayoría son diabetes tipo 1. Pero hay pacientes con diabetes tipo 2 que también pueden presentar cetoacidosis diabética, sobre todo cuando el paciente tiene alguna comorbilidad importante. Por ejemplo, una enfermedad aguda, ¿no? Como mencionábamos, por ejemplo, el COVID, una sepsis, una tuberculosis, algún traumatismo importante, alguna cirugía también grande o en general infecciones severas. Pero el factor desencadenante de la cetoacidosis más común viene a ser la infección. Otros factores que pueden desencadenar esta crisis es cuando el paciente, por ejemplo, no se administra adecuadamente la insulina. Sabemos que la diabetes tipo 1 requiere tratamiento intensivo con insulina. Entonces, en este caso vamos a encontrar cuando el paciente deja de administrarse la insulina, suspende el tratamiento o está cursando con un proceso pancreático, por ejemplo, una pancreatitis aguda u otras patologías agudas como un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o algunos fármacos, por ejemplo, el uso de glucocorticoides a dosis altas. En general, ¿cuál es la presentación clínica? Aproximadamente en el 22% de casos se presenta la cetoacidosis pura. El 45% de casos el estado hiperosmolar puro.
pero más o menos un tercio de casos de estas crisis hiperglicémicas tiene un estado mixto, es decir, que reúne criterios tanto de cetoacidosis diabética como de estado hiperosmolar. Entonces, los factores precipitantes más importantes es cuando el paciente, en primer lugar, no sabe que tiene diabetes y por lo tanto no recibe ningún tratamiento, ningún cuidado y se desencadena la enfermedad con una crisis hiperglicémica. Lo otro es que se administre una dosis insuficiente de insulina, ¿no? Que la diabetes que genera descompensación de la diabetes, la presencia de alguna enfermedad o infección, el consumo de fármacos, a la cabeza de los glucocorticoides o algunos fármacos antineoplásicos, un estrés muy intenso, el consumo excesivo de alcohol, también en el embarazo, enfermedades cardiovasculares como infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. En cuanto a la fisiopatología, en ambas situaciones vamos a encontrar que existe, como ya hemos mencionado, una disminución de los niveles de insulina con un aumento de las hormonas contrarreguladoras. En el caso de la cetoacidosis diabética, vamos a encontrar que debido a la falta de insulina, no hay un consumo de glucosa y por lo tanto esto va a generar un aumento de la lipólisis, es decir, la liberación de los ácidos grasos del tejido graso hacia la circulación. Estos ácidos grasos libres se van a aumentar cuando hay deficiencia absoluta de insulina, los cuales van a ser oxidados a cuerpos cetónicos. Y esto es lo que va a generar la cetogénesis y la acidosis metabólica. Cuando hay insulina todavía en cierta cantidad, no se presenta la cetosis. La cetosis solamente se va a dar cuando hay deficiencia absoluta de insulina. Sin embargo, la glucosa va a seguir aumentando, va a generar una hiperglicemia severa, como hemos mencionado, y esto va a producir una deshidratación importante, ¿no? Produciendo una pérdida de agua, a través de la orina se va a generar una diuresis osmótica, porque al eliminar glucosa a través de la orina, por ósmosis también va a jalar agua. Además hay pérdida de electrolitos que también van a generar la deshidratación. Entonces, cuando nosotros tenemos la deficiencia absoluta de insulina, lo primero que se va a presentar es la lipólisis, aumentando la concentración de ácidos grasos libres, tanto a nivel plasmático como a nivel hepático. El hígado no va a poder metabolizar adecuadamente estos ácidos grasos y por lo tanto va a generar cuerpos cetónicos. Esto va a generar una acidosis y va a disminuir la reserva alcalina. Sabemos que la reserva alcalina principalmente está dada por el bicarbonato. Es por eso que los niveles de bicarbonato disminuyen, generando la cetoacidosis. Además, el exceso de ácidos grasos libres van a ser metabolizados hacia triglicéridos, también generando hiperlipidemia o hipertrigliceridemia. En el caso del estado hiperosmolar, va a haber una deficiencia relativa de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras, principalmente el cortisol y la hormona de crecimiento. Estas hormonas van a generar que haya una disminución de la síntesis de proteína, es decir, haya una liberación de los aminoácidos hacia la circulación a través de la proteólisis, y estos aminoácidos, una vez que llegan al hígado, van a convertirse en un sustrato importante de la gluconeogénesis hepática. Normalmente el hígado tiene como función generar gluconeogénesis solo en estados de ayuno, pero en esta situación va a haber un aumento de la gluconeogénesis hepática y por lo tanto va a aumentar la hiperglicemia.
Esta hiperglicemia a nivel sanguíneo se va a traducir en una glucosuria. Normalmente no se debe eliminar glucosa a través de la orina. Sin embargo, cuando la glucosa traspasa el umbral renal de glucosa, los niveles de glucosa, cuando están por encima de 180 miligramos por decilitro, es que se empieza a perder glucosa a través de la orina. Entonces, esto se conoce con el nombre de glucosuria. Esta glucosuria va a generar una diuresis osmótica, por lo tanto, no solo se va a perder glucosa, sino también agua y electrolitos, generando una gran deshidratación que pueden generar una ira prerrenal, o sea, un deterioro de la función renal, y esto va a contribuir a la hiperosmolaridad plasmática. Y es aquí donde se va a presentar el estado hiperosmolar no cetósico. Entonces, cuando nosotros tengamos un aumento de las hormonas contrarreguladoras que puede deberse a la presencia de infecciones, estrés, cirugía, accidente cerebrovascular, infarto a miocardio, exceso del consumo de carbohidratos, el uso de la nutrición parenteral o también en algunas situaciones especiales como la diálisis peritoneal, van a producir el aumento de estas hormonas contrarreguladoras. Además, en la fisiopatología de la diabetes, sobre todo la tipo 2, hay deficiencia relativa de insulina. Esto va a generar un aumento de la gluconeogénesis, como hemos mencionado, produciendo hiperglicemia. Esto genera hiperosmolaridad y la hiperosmolaridad va a generar hiperviscosidad sanguínea que puede generar trombosis vascular, complicando más el cuadro clínico, puede generar coma y deshidratación severa, ¿no? Entonces, todo esto va a conducir a un empeoramiento de la crisis hiperglicémica. Clínicamente, va a haber algunos signos y síntomas que van a diferenciar a la cetoacidosis del estado hiperosmolar. Los signos y síntomas de la cetoacidosis van a tener una evolución corta, menos de 24 horas, porque como hay una deficiencia absoluta de insulina, inmediatamente van a empezar a aumentar los cuerpos cetónicos. El paciente va a referir poliuria, polidipsia, baja de peso días previos. Además, es una característica bastante frecuente debido al aumento de cuerpos cetónicos, las náuseas, los vómitos, también la deshidratación y la astenia. Otra característica exclusiva de la cetoacidosis, a diferencia del estado hiperosmolar, es el dolor abdominal. Debido a la presencia de cuerpos cetónicos, se va a presentar la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda. El paciente va a estar hiperventilando, haciendo uso de los músculos respiratorios accesorios. Además, hay taquicardia e hipotensión. En los casos severos podemos encontrar un cambio en el estado mental, el paciente puede entrar en un cuadro de confusión, sopor o coma en estados severos. Además, ¿no? Puede haber complicaciones como la disminución de la temperatura, ¿no? A pesar de que pueden tener infecciones, normalmente en una infección esperamos que haya hipertermia, pero en este caso, cuando tenemos un paciente con estado cetoacidótico que baja la temperatura, es de mal pronóstico. El estado hiperosmolar tiene un cuadro clínico más lento. Los signos y síntomas se inician en varios días o semanas. Puede haber alteración en el estado de conciencia, que en realidad es progresivo, ¿no? El paciente inicialmente refiere que se siente muy cansado, tiene mucho sueño, que duerme todo el día, luego empieza a tener somnolencia permanente, ¿no? Y finalmente puede entrar en un cuadro de sopor y finalmente en coma. Además, hay signos de deshidratación.
pérdida de la turgencia en la piel, ¿no? El famoso signo del pliegue. Hay debilidad, deshidratación, taquicardia, hipotensión. A diferencia del estado cetoacidótico, no hay dolor abdominal. También pueden haber signos neurológicos focales, por ejemplo, una hemiparesia o alguna otra focalización, y puede llegar incluso a convulsiones. En este caso se va a presentar también fiebre en situaciones en que haya infecciones. Básicamente, para diferenciar ambos cuadros, la cetoacidosis diabética tiene un tiempo de evolución corto y el estado hiperosmolar es de varios días. En ambos casos vamos a tener los signos típicos de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso, debilidad y alteración del sensorio, de acuerdo a la gravedad. Pero en la cetoacidosis diabética, como les mencioné, están las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Incluso este dolor abdominal muchas veces puede ser el síntoma más evidente y entonces puede ingresar dentro del diagnóstico diferencial de un abdomen agudo. En ambos casos, igualmente, hay deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock y alteración del estado mental. En la cetoacidosis, la respiración de Kussmaul es bastante frecuente, sobre todo cuando es una cetoacidosis más o menos severa. En cambio, en el estado hiperosmolar puede haber coma debido a la mayor deshidratación. Para diferenciar los criterios diagnósticos entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, vamos a tener varios parámetros, ¿no? En primer lugar, la cetoacidosis puede ser de diferentes grados, leve, moderado, severo. En todos los casos, los niveles de glucosa en la cetoacidosis están por encima de 250. O sea, no es una hiperglicemia muy importante. En el caso del pH arterial, en la cetoacidosis leve está entre 7.25 y 7.30, en la moderada entre 7 a 7.24 y en la severa menor a 7. El bicarbonato en la cetoacidosis leve está de 15 a 18, en la moderada de 10 a 15 y en la severa menos de 10. En cualquiera de las tres situaciones hay cuerpos cetónicos tanto en orina como en plasma. En este caso de la cetoacidosis, no se afecta la osmolaridad, generalmente está dentro de valores normales. Y además se calcula el anion gap, ¿no? Que viene a ser la diferencia entre los cationes y los aniones. El anion gap se calcula restando la suma de cloro más bicarbonato del sodio. Lo normal es que esté menor a 10. Cuando está por encima de 10, estamos hablando de una cetoacidosis leve, y cuando está por encima de 12 ya es una cetoacidosis moderada o severa. En cuanto al estado mental, en la cetoacidosis leve el paciente está despierto, alerta, lúcido completamente. En la moderada ya puede seguir alerta, pero ligeramente adormecido, somnoliento. Y en la severa el paciente ya está con estupor o finalmente entra en coma. El estado hiperosmolar se va a diagnosticar cuando la glucosa plasmática está por encima de 600, no hay alteración en el pH, en el bicarbonato, tampoco hay presencia de cuerpos cetónicos importantes, pero la osmolaridad, como les había mencionado, está por encima de 320, 330, generalmente por 320 ya estamos hablando de un estado hiperosmolar. Tampoco hay alteración del anion gap y el estado mental, generalmente el paciente por lo menos está somnoliento o con estupor, ¿no? Con esos niveles de glucosa tan altos, ya el estado mental de todas maneras tiene algún grado de afectación. ¿Cómo calculamos la hiperosmolaridad? Utilizamos esta fórmula. 2 sodios más glucosa entre 18. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una glucosa, no sé, en 720, ¿no? Y el sodio está en 150, por decir, ¿no? Tenemos 2 sodios, 2 por 150, 300, y glucosa 720 entre 18, ¿cuánto sale? Como 20. Entonces, sumamos y encontramos que la osmolaridad está por encima de los valores indicados.
Este cuadrito es muy importante tenerlo en cuenta cuando ustedes hagan su internado y estén en la emergencia. Van a encontrarse muchas veces con este tipo de pacientes. Si el paciente viene a la emergencia y refiere que ha tenido poliuria o polidipsia los días previos, inmediatamente hay que hacer un dosaje, por lo menos mínimamente de una glucosa, ¿no? Y si lo ven con algunos otros signos, ya se le puede hacer un AGA para poder determinar cuáles son los niveles de pH y de bicarbonato. Y unos electrolitos para ver cómo está el sodio. Con eso simplemente ya se puede hacer fácilmente el diagnóstico, porque como ya les había mencionado al inicio, se tiene que diagnosticar rápidamente. Estos pacientes, cuando no se tratan en forma rápida, van a complicarse mucho y bueno, a veces es muy tarde cuando se quiere hacer un buen tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El paciente siempre va a entrar por una emergencia, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que hacer dosaje de la glucosa y los cuerpos cetónicos. Generalmente se hacen en nuestro país, se hacen en orina, con la tira reactiva. Cuando ustedes hacen un examen completo de orina, ahí sale presencia de cuerpos cetónicos. Porque el dosaje de cuerpos cetónicos en sangre generalmente demora mucho, es muy costoso y no se hace casi en ningún laboratorio. También, importantísimo, como les había mencionado, los electrolitos, también el dosaje de urea y creatinina para ver la función renal y el examen de gases arteriales. Recuerden que este examen, el famoso AGA, se realiza de la sangre arterial, ¿no? Es una toma de muestra especial, a diferencia de los demás que se hace en sangre venosa. Un hemograma como base para ver si hay alguna infección, algo que está condicionando la crisis. Y en casos especiales, dependiendo de algunos síntomas que pudiera tener, se puede solicitar cultivos, ¿no? Para ver si hay algún tipo de infección. Luego, ya cuando hacemos el diagnóstico y el seguimiento, se recomienda hacer dosaje de la glucosa cada hora para ir monitorizando si el tratamiento que le estamos administrando está funcionando o no, ¿no? Sobre todo las primeras horas. Luego se hace cada 2 horas y dependiendo cómo va evolucionando el paciente, se puede hacer cada 4 a 6 horas. Eso significa que cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, tenemos que estar al costado del paciente. Es por eso que su tratamiento se hace en una unidad de shock trauma o de cuidados intensivos o por lo menos de cuidados intermedios. No es un paciente que vamos a tratarlo en un tópico de emergencia o mucho menos en domicilio. Además, el dosaje de electrolitos y gases arteriales cada 4 a 6 horas, sobre todo el primer día, y luego, dependiendo cómo va evolucionando, se puede pedir cada 12 horas o cada 24 horas. El diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos hacerlo con la acidosis láctica, la ingesta de salicilatos o metanol, que también producen pH disminuido, en falla renal crónica o aguda, en el alcoholismo o en etapas de ayuno o inanición muy prolongados que también generan un aumento leve de los cuerpos cetónicos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, hay que mantener el volumen circulatorio y la perfusión tisular, es decir, que tenemos que hidratar al paciente. Eso es lo más importante, sobre todo en el estado hiperosmolar que el paciente está muy deshidratado. La hidratación es lo más importante. En segundo lugar, hay que disminuir los niveles de glucosa y por lo tanto de la osmolaridad plasmática, pero esto se debe hacer en forma gradual, poco a poco. Hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, puede haber hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia o hiperpotasemia, entonces hay que estar evaluando cómo están los electrolitos. Hay que también evitar que los cuerpos cetónicos aumenten, más bien tratando de que estos disminuyan. Y finalmente hay que identificar, buscar y obviamente tratar cuáles son los factores desencadenantes. Bueno, si se trata de un paciente que está debutando con diabetes y no sabía que tenía la enfermedad, no hay problema.
o un paciente que dejó de utilizar su insulina, pero si, por ejemplo, se trata de una infección, una sepsis, un infarto a miocardio, hay que tratar inmediatamente porque el cuadro puede empeorar. Entonces es muy importante que inmediatamente el paciente tenga un acceso venoso, porque como se va a utilizar volumen a gran velocidad al inicio, se va a administrar electrolitos, especialmente potasio, se recomienda tener una vía periférica de gran calibre. No se recomienda, por ejemplo, utilizar en el dorso de la mano, mejor en el brazo, o mejor si tenemos una vía central. Como ustedes saben, la vía central se administra el catéter en la vena subclavia o la yugular para que pueda administrarse gran cantidad de volúmenes y principalmente potasio. Entonces, es muy importante tener una buena vía para poder administrar líquidos. Si no, no se va a poder hacer un tratamiento adecuado, porque todo el tratamiento se hace por vía endovenosa. Recuerden que el paciente en la mayoría de casos está soporoso, somnoliento y además muy deshidratado. La vía oral no va a responder, ¿no? El paciente no va a ir bien si solamente pensamos en utilizar vía oral o vía subcutánea. Como ya les había mencionado, los exámenes auxiliares, los gases arteriales, el electrocardiograma, el hemograma, la glucosa, electrolitos, examen completo de orina. Y los cultivos van a depender, obviamente, de lo que vamos encontrando, ¿no? De qué estamos sospechando. Entonces, ¿cuál es el orden en que se debe tratar una crisis hiperglicémica? En primer lugar, la hidratación, ¿no? Con agua o con cloruro de sodio, dependiendo de cómo está el sodio en ese momento. En segundo lugar, tenemos que utilizar insulina y regular los niveles de potasio. En tercer lugar, la terapia de soporte. Los pacientes pueden requerir antibióticos si tienen alguna infección o utilizar oxígeno o glucosa en caso que se le baje mucho la glucosa. La corrección del bicarbonato y el uso de fosfato son situaciones que solamente deben utilizarse en casos especiales, que ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer una vez que el paciente ya tiene su vía, ya sea periférico o central, es hidratación. Si ustedes, por ejemplo, están en una ambulancia, están en un policlínico donde no pueden hacer más, con hidratar al paciente vamos a hacer bastante. Entonces, inmediatamente se corrige el déficit de volumen y luego evaluar cómo está el potasio para administrar insulina. Lo primero que se debe administrar es solución salina al 0.9% hasta ver cómo está el paciente, ¿no? Y ver también cómo están los electrolitos. Pero por lo menos mientras salgan los resultados, vamos administrando cloruro de sodio al 9/1000, que es ¿no? Que es la presentación de esta solución. Una vez que el paciente ya está empezando con la hidratación, es importante evaluar cómo están los niveles de potasio. Cuando el pH disminuye, el potasio aumenta. Entonces, cuando vamos a corregir el pH, igualmente, ¿no? Va a haber un aumento en el potasio. Es importantísimo evaluar cómo se encuentra el potasio en estos pacientes. Recuerden que los valores normales de potasio más o menos fluctúan entre de 3 a 3.5 hasta 5.2 miliequivalentes por litro. Cuando los niveles de potasio están menor de 5.2, ¿no? Se puede reponer potasio por vía intravenosa, ¿no? Pero cuando está menor de 3.3, hay que administrar
en cantidades mayores para poder corregir los niveles de potasio. Entonces, si el potasio está muy bajo, menos de 3.3, hay que administrar potasio 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta que el nivel esté más de 3.3. Una ampolla de potasio más o menos equivale a 20 miliequivalentes. Entonces se debe administrar el potasio durante una hora. Sin embargo, nunca se puede poner potasio de una sola, hay que diluirlo. Si el potasio está en valores normales, es decir, entre 3.3 a 5, se puede poner el potasio a cada litro de cloruro de sodio para tratar de mantenerlo en estos valores, ¿no? Más o menos entre 4 a 4.5. O sea, se usa como mantenimiento. Pero cuando está por encima de 5.2, no se administra potasio, porque ya está suficiente. Una vez que ya hemos visto cómo está el potasio, se inicia el tratamiento con insulina. Obviamente estos pasos son rápidos, o sea, pongo el suero, evalúo cómo está el potasio, administro potasio y espero a que se regule para administrar insulina. Si el potasio está a menos de 3.3, no se administra insulina. ¿Por qué? Porque la insulina, dentro de sus efectos, es que va a producir un ingreso del potasio del espacio extracelular al espacio intracelular y va a empeorar la hipopotasemia. Entonces, para administrar insulina, porque en este caso vamos a utilizar insulina por vía endovenosa en infusión y a altas dosis, no es recomendable administrarla si el potasio está muy bajo. Otra característica importante de la insulina es que esta debe disminuir los niveles de glucosa más o menos entre 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Es decir, si la glucosa está en 600, en una hora debe estar en 550. Si no baja, significa que debemos duplicar la dosis de administración de insulina. Las únicas insulinas que están aprobadas para utilizar por vía endovenosa en bomba de infusión son las insulinas de acción corta. Dentro de estas tenemos a la insulina rápida, conocida más comúnmente como insulina cristalina, o insulinas de acción ultra rápida. Dentro de estas, la insulina Lispro es la que se puede utilizar por vía endovenosa. Para esto hay que preparar una solución de insulina, la cual contenga una unidad por cada mililitro de solución. En el caso que el paciente esté crítico, ¿no? Se debe administrar por vía endovenosa 0.1 unidades por kilo por hora hasta lograr 250 miligramos por decilitro. Cuando llega a este valor la glucosa, se debe disminuir la infusión de insulina. Entonces, ¿cómo se prepara la infusión de insulina? Vamos a mezclar 250 mililitros de solución salina con 250 unidades de insulina. De tal manera que esta solución cada mililitro de solución tenga una unidad de insulina. La solución que se utiliza es la solución salina, 9 por mil. Esta infusión se administra a través de bombas de infusión, ¿no? Como les he mostrado en la figura anterior, esta de aquí es una bomba de infusión. La insulina está en este frasco, la solución, o sea, la preparación que hemos hecho, y en la bomba se programa cuál es la velocidad con que va a ingresar. Y esto se administra por vía endovenosa. Entonces, vamos a administrar un bolo inicial de 0.1 unidades por kilo, seguido de 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Qué significa eso? Si el paciente pesa 70 kilos, debemos administrar 7 unidades por hora, ¿no? Más o menos, 7 unidades por hora de infusión de insulina.
Y esto va a continuar y hay que monitorizar la glucosa cada hora. En el caso que la glucosa ya llegue a 300 en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis, hay que disminuir a la mitad la dosis de infusión. Más o menos en este cuadro vamos a ver cuánto de infusión de insulina se debe administrar de acuerdo a los niveles de glucosa, ¿no? O de dextrosa, porque si el paciente tiene glucosa muy baja, hay que administrar dextrosa. Entonces, cuando los niveles están por encima de 500, estamos hablando de un estado hiperosmolar, más o menos se recomienda poner 20 unidades de insulina por hora. Esto es una dosis alta que requiere monitorizar cada hora para ir bajando de acuerdo a los niveles de glucosa, ¿no? Si la glucosa empieza a bajar, también se disminuye la velocidad de infusión. Y como les había mencionado, cuando está por debajo de 300, ya se debe empezar a administrar dextrosa para evitar la hipoglicemia. Finalmente, tenemos al uso de bicarbonato. Si bien es cierto, en la cetoacidosis diabética el bicarbonato está bajo, pero está bajo porque este funciona como un tampón para poder contrarrestar el efecto de los cuerpos cetónicos. Si los cuerpos cetónicos comienzan a disminuir con la administración de insulina y con la hidratación, entonces el bicarbonato sube solo. Entonces no es necesario administrar el bicarbonato. Incluso se ha visto que la administración de bicarbonato puede generar una alteración a nivel de las células, ¿no? Empeorando el cuadro de cetoacidosis. Solamente está indicado cuando el pH es menor a 6.9 o menor a 7. La administración inadecuada de bicarbonato aumenta la acidosis, produce un incremento en la hipopotasemia, disminuye la captación tisular de oxígeno, o sea, favorece más la hipoxia, produce edema cerebral y trastorno de la función cardíaca. Entonces, por eso que no es necesario administrar bicarbonato desde el inicio. El uso de fósforo y magnesio solamente están indicados cuando vamos a encontrar, ¿no? Cómo están estos en sangre, ¿no? Si están bajos, se le administra para reponer la deficiencia. ¿Qué hacer cuando ya la glucosa comienza a bajar? En el estado hiperosmolar, si la glucosa ya está menos de 300, hay que disminuir la velocidad de infusión a la mitad y en vez de cloruro de sodio, hay que cambiar a dextrosa, ¿no? O hacer una combinación de dextrosa con cloruro. Y debemos mantener la glucosa entre 200 y 300. Hay que evitar que la glucosa baje mucho porque el paciente ha estado en una hiperglicemia constante y si baja muy rápidamente, entonces va a generar algunas alteraciones, sobre todo lisis neuronal. En la cetoacidosis diabética, cuando la glucosa está menos de 250, también reducir la infusión de insulina y añadir glucosa, ¿no?, a la vía endovenosa. Y mantener la glucosa entre 150 a 200. Este es un esquema bastante práctico para el manejo de la cetoacidosis diabética. Entonces, siempre hay que, al inicio, apenas el paciente ya estemos sospechando, tenemos que hacer una evaluación completa, iniciar hidratación endovenosa con 1 litro de cloruro de sodio al 9 por 1000 durante la primera hora. Eso es lo que se llama, en términos comunes, hidratación a chorro, ¿no? Abrimos todo el cloruro y empieza a entrar líquido. Durante 1 hora se administra 1 litro de cloruro. Entonces, para eso ya tenemos que determinar el estado de hidratación, si el paciente está shock hipovolémico. Aparte de la administración de cloruro, vamos a utilizar expansores del plasma. Si tiene hipotensión leve, tiene un shock hipovolémico importante, hay que evaluar cuál es la concentración de sodio. Si los niveles de sodio están altos o están normales,
no necesito administrar mucho cloruro, mucho sodio, entonces voy a darle una hidratación con una solución salina al medio normal. ¿Qué significa el medio normal? Que tengo que diluir el cloruro. Si el cloruro viene al 0.9 por mil, entonces tengo que administrarle 1 litro, pero la mitad cloruro y la otra mitad con agua destilada. Entonces voy a mezclar y esa solución se va a diluir. En cambio, si el sodio sérico está bajo, ahí sí se administra la solución, ¿no?, completa al 9% para poder mejorar esos niveles de sodio. Y una vez que la glucosa baje, ¿no?, hasta 250, hay que cambiar a glucosa al 5%. Seguidamente a la hidratación, evaluamos el uso de la insulina. De elección, en este tipo de situaciones, es la insulina endovenosa. Si bien la insulina normalmente se administra por vía subcutánea, eso es para pacientes ambulatorios, pero en la emergencia es por vía endovenosa, ¿no?, cuando tenemos una crisis hiperglicémica. Se recomienda inicialmente administrar un bolo de 0.1 unidades por kilo de peso endovenosa, o más práctico, 10 unidades de insulina endovenosa en bolo. Y luego, ya como hemos visto antes, la infusión con la preparación que hemos mencionado. La vía subcutánea e intramuscular no se recomienda, porque en primer lugar, el efecto de la insulina cristalina recién comienza a la media hora, su pico es a las 2 a 4 horas, entonces el paciente para eso ya va a estar más deshidratado. 1. En segundo lugar, el paciente está deshidratado y en una deshidratación hay vasoconstricción periférica. Esto significa que no va a poder absorber la insulina administrada en el tejido celular subcutáneo o intramuscular debido a que los vasos están disminuidos. Entonces, una vez que hemos administrado la infusión de insulina a esta dosis, 0.1 unidades por kilo por hora, hay que monitorizar la glucosa cada hora. Si la glucosa no desciende entre 50 a 70 en la primera hora, se recomienda duplicar la dosis, ¿no?, de la infusión hasta que logremos bajar esa cantidad de glucosa entre 50 a 70 durante 1 hora. Y además, si la glucosa, ¿no?, logra bajar, entonces hay que estar monitorizando cada hora para ir disminuyendo la velocidad de infusión. Como hemos mencionado, el potasio, si está menos de 3.3, hay que administrar potasio a dosis altas hasta lograr que esté más de 3.3 y así puede utilizar insulina el paciente. Si el potasio está más de 5, no se administra potasio y se verifica cada 2 horas. Y lo ideal es mantener los niveles de potasio entre 4 a 5 miliequivalentes por litro. Y finalmente, el uso de bicarbonato, como ya hemos mencionado, se administra cuando el pH esté 7 o menos. Y se recomienda administrar bicarbonato en la infusión. En el caso del estado hiperosmolar, no hay problema con el bicarbonato porque no disminuye. Igual que la cetoacidosis, se inicia líquidos endovenosos. Igualmente, si es un shock hipovolémico, hay que administrar expansores de plasma además de cloruro. En la hipotensión leve hay que ver cómo está el sodio, si es un sodio alto o normal, una solución al medio normal, y si es sodio bajo, una solución normal al 0.9%. La insulina, igualmente, en este caso el paciente está mucho más deshidratado que en la cetoacidosis, ahí sí no se debe utilizar la vía subcutánea intramuscular, solamente la vía endovenosa en la infusión y en las dosis que ya hemos mencionado, ¿no?, los mismos criterios que en la cetoacidosis diabética. Igualmente el potasio tiene las mismas indicaciones. En este caso hay que esperar que la glucosa descienda hasta 250 o 300 y ahí cambiar a
glucosa al 5% y disminuir la velocidad de infusión. Recordar que durante las primeras 12 a 24 horas ya el paciente tiene que estar mejorando. A veces sucede que ponemos mucha hidratación, poca hidratación y el paciente en vez de mejorar empieza a empeorar. Entonces hay que estar monitorizando al paciente cada hora. Más o menos en unas 24 horas el paciente va a mejorar y ya vamos a evaluar cuáles son los criterios de resolución. En el estado hiperosmolar, la osmolaridad vuelve a la normalidad, es decir, está a menos de 320, y el paciente recupera el estado de conciencia. Obviamente, la glucosa también disminuye. En la cetoacidosis diabética, la glucosa está a menos de 200, el bicarbonato más de 18 y el pH más de 7.3. Entonces, cuando tenemos estos criterios, ya vemos que el cuadro clínico está resuelto. En ambas situaciones, como ustedes han visto, se utiliza la insulina a dosis altas y por vía endovenosa, es decir, que el paciente está con una infusión permanente de insulina. Pero se recomienda iniciar la vía subcutánea, ¿no? Para que el paciente salga de alta, él va a requerir utilizar insulina por vía subcutánea, porque si no, después va a volver a subir la glucosa. Entonces, antes de retirar la vía endovenosa, se inicia el uso de la insulina cristalina o la basal, ¿no? Ambas insulinas se utilizan, pero hay que empezar 2 horas antes de descontinuar la infusión. Porque recuerden, si nosotros le quitamos la infusión de insulina y la administramos por vía subcutánea, el inicio de acción todavía es a las 2 horas. Entonces va a haber un tiempo de 2 horas en las cuales la glucosa va a empezar a subir. Por lo tanto, inmediatamente hay que administrar la vía subcutánea. Para calcular la dosis de cambio de insulina endovenosa vía subcutánea, se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Calculo cuánto de insulina ha utilizado durante 24 horas o durante las últimas 6 horas y lo multiplico por 4 para ver en 24 horas cuánto ha utilizado. Por ejemplo, si el paciente ha utilizado 2 unidades por hora durante las últimas 6 horas, quiere decir que en 6 horas ha utilizado 12 unidades. Eso lo tengo que multiplicar por 4 para ver cuánto ha utilizado en 24 horas. 6 por 4, 12 por 4, 48. De esas 48 unidades se resta el 20%, ¿no? Entonces, el 20% de 48 es más o menos 9.6, casi 10. Por lo tanto, el paciente va a requerir durante 24 horas 38 unidades de insulina. Esa insulina hay que dividirla en dos. El 50% insulina basal y el 50% insulina rápida. Ya ustedes ayer han hecho la clase de diabetes, ya saben cuáles son las insulinas basales, para recordar, la insulina de pH, la insulina glargina, la insulina de Gludex también, o la insulina de Temir. Y las insulinas rápidas puede ser la cristalina, la asparlalipro o la glulicina. Estas últimas se administran en 3 dosis repartidas antes de cada alimento. Por ejemplo, en este caso el paciente está utilizando 38 unidades en total en las 24 horas, va a requerir. La mitad va a ser insulina basal. Por ejemplo, decido ponerle una insulina glargina. Entonces son la mitad de 38, 19. 19 unidades de insulina glargina una vez al día, porque la insulina glargina se administra cada 24 horas. Y las otras 19 unidades lo voy a repartir en 3 dosis, desayuno, almuerzo y cena. Más o menos, siempre en el almuerzo hay que dar un poquito más. Entonces le puedo poner antes del desayuno 6, antes del almuerzo 7 y antes de la cena 6, completando las 19 unidades. Y luego ya se va monitorizando el uso de la insulina subcutánea según los esquemas que se utilizan ya en paciente ambulatorio.
¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento en las crisis hiperglicémicas? En primer lugar, la hipoglicemia. Cuando administramos un exceso de dosis de insulina y no monitorizamos y no cambiamos a la dextrosa en el momento adecuado, entonces el paciente puede presentar hipoglicemia. Y además el exceso de insulina, como ya les he mencionado, puede producir hipopotasemia. El exceso de hidratación también genera edema cerebral y acidosis hiperclorémica cuando administramos solución de cloruro de sodio al 9% en cantidades excesivas. Bien, hasta aquí es todo lo relacionado a crisis hiperglicémicas. La otra complicación aguda, también bastante importante y que puede generar también complicaciones, incluso irreversibles, viene a ser la hipoglicemia, es decir, la disminución de los valores de glucosa. Esta es la complicación más peligrosa y a la que los pacientes le tienen más miedo, ¿no? Porque la hipoglicemia genera muchos problemas a nivel neurológico principalmente. Generalmente la hipoglicemia se presenta de causa farmacológica. Entre los fármacos antidiabéticos que generan hipoglicemia tenemos a las insulinas, a cualquiera de ellas, y a las sulfonilurias. También puede deberse a la omisión o el retraso de un alimento, ¿no? De las comidas. Especialmente cuando los pacientes utilizan estos fármacos, sea insulina o sea sulfonilurias, sus horarios de comida deben ser casi exactos porque su organismo ya está adaptado a eso. Si el paciente se pone insulina, por decir en el desayuno, antes del desayuno, y no toma desayuno por cualquier motivo, entonces puede presentarse una hipoglicemia en el transcurso de la mañana o del día. Otro factor que puede producir hipoglicemia también es el exceso de ejercicio que no es habitual, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético nunca hace ejercicio y de pronto un día decide irse a correr 2 horas y se colocó insulina en la mañana o tomó su sulfoniluria. Entonces, obviamente, el ejercicio va a metabolizar la glucosa y esto va a generar hipoglicemia. Por eso que se recomienda a los pacientes que utilizan estos fármacos, si es que van a empezar a hacer ejercicio, hay que disminuir la dosis de los fármacos para evitar la hipoglicemia. La definición de hipoglicemia en líneas generales es cuando los valores de glucosa en sangre están debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Porque lo normal es 70 a 100, menos de esta y es hipoglicemia. Pero además existe una clasificación clínica de acuerdo a la sintomatología. Se define la hipoglicemia severa cuando el paciente requiere de terceras personas para la administración de carbohidratos, es decir, que el paciente tiene una alteración del estado del sensorio. Hipoglicemia sintomática documentada significa que el paciente tiene síntomas característicos de hipoglicemia y los niveles de glucosa están menores de 70. Hipoglicemia asintomática es cuando no tiene síntomas, pero la glucosa está menos de 70 y hay muchos casos. Hay pacientes que en forma repetida hacen hipoglicemias hasta que el cuerpo se adapta y muchas veces no tienen síntomas. Eso no significa que esté bien, ¿no? Igual es malo, no está bien, pero el organismo va tolerando esos valores de glucosa. La hipoglicemia sintomática probable es cuando tiene síntomas de hipoglicemia, pero no sabemos cómo está la glucosa. Eso sucede con bastante frecuencia en muchos pacientes. Ellos refieren los síntomas, pero puede ser debido a otros factores, ¿no? Siempre hay que tener la duda si no tenemos un valor, una medida de glucosa. Y la pseudohipoglicemia es cuando los pacientes dicen que tienen síntomas de hipoglicemia, pero la glucosa está aumentada mayor de 70. Esto también es bastante frecuente. Existe
mucho mito en relación al uso de insulina. Muchos pacientes, muchas personas creen que el uso de insulina es malo, es inadecuado, es lo último, que el paciente se va a hacer dependiente de la insulina, etcétera. Entonces, inventan síntomas, no sabemos si los tendrán, indicando que tienen hipoglicemia, ¿no? Pero cuando hacemos los exámenes está normal. Entonces, esta es una pseudo hipoglicemia. Existe esta clasificación de la glucosa de acuerdo a los niveles de glicemia, ¿no? Una clasificación de hipoglicemia cuando la glucosa está a menos de 70, pero el paciente todavía puede ingerir carbohidratos de acción rápida, ¿no? Entonces, en este caso, si el paciente tiene estos valores menores de 70, hay que ajustar las dosis de los fármacos, sobre todo de la sulfonilurea, se puede disminuir la dosis o se puede retirar, ¿no? Dependiendo de cada caso. Igualmente sucede con la insulina, se recomienda disminuir las dosis de insulina. Si la hipoglicemia clínicamente significativa significa que la glucosa está menor de 54. Esto es bastante bajo y por lo tanto esto ya va a generar síntomas neurológicos principalmente. Y cuando la hipoglicemia es severa, en realidad no hay un valor, pero sí produce un deterioro cognitivo grave, ¿no? El paciente entra en sopor, en coma, convulsiones. Y esto requiere obviamente una asistencia rápida para salvar la vida del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hipoglicemia? Como ya les había mencionado, el paciente que usa sulfonilurias o usa insulina. Dentro de las sulfonilurias que tenemos en nuestro país y que se utilizan con mucha frecuencia, tenemos a la glibenclamida. La glibenclamida es un antidiabético oral bastante antiguo, muy bueno, muy eficaz en la disminución de la glucosa y sobre todo muy económico. Entonces, este fármaco se utiliza a nivel de todos los hospitales, siempre se está recomendando a los pacientes con diabetes, pero lamentablemente produce hipoglicemia cuando está mal administrada. No es que sea un mal fármaco, sino que hay que saber a qué paciente se administra y a qué dosis. En general, el uso de la sulfonilurea se recomienda cuando la glucosa está alta y el paciente es menor de 70 años. En un paciente mayor de 70 años, de preferencia ya no se debe administrar una sulfonilurea. Otra sulfonilurea que también tenemos en el mercado es la glimepirida. Produce menos hipoglicemia, pero igual en ciertas situaciones puede producir esta situación. Y el uso de insulina. Cualquiera de las insulinas, sea las insulinas de acción rápida o las insulinas basales, van a generar un grado de hipoglicemia cuando se administran en dosis excesiva o cuando el paciente deja de comer a sus horas adecuadas, como ya hemos visto. Otra cosa es la omisión de comidas. La edad avanzada es un factor de riesgo muy importante. Los pacientes adultos mayores se olvidan de si ya tomaron una vez la pastilla, a veces toman doble dosis, a veces no comen a su hora o están muy adelgazados, entonces es un factor de riesgo importante. Además tienen insuficiencia renal per se. La duración de la diabetes. Los pacientes que tienen muchos años de enfermedad también pueden presentar hipoglicemias. Otro factor importante que predomina en nuestro medio son los conocimientos deficientes sobre hipoglicemia. Muchos pacientes tienen los síntomas, pero no saben de lo que se trata y permanentemente viven con ese tema hasta que tienen una hipoglicemia severa. Las enfermedades psiquiátricas obviamente no son conscientes de lo que están haciendo. En la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal son dos patologías bastante importantes en las cuales se presenta hipoglicemias, incluso si el paciente no utiliza ni sulfonilurias ni insulina. Como recuerdan ustedes, como hemos mencionado al inicio, la gluconeogénesis hepática es
el principal órgano, ¿no?, donde se produce la gluconeogénesis, y esta se da cuando el paciente tiene muchas horas de ayuno, ¿no? Si hay pacientes que no comen, por decirles, un día y tienen insuficiencia hepática, como una cirrosis, por ejemplo, entonces van a tener hipoglicemia porque no hay esta vía metabólica para generar glucosa. Lo mismo sucede en la insuficiencia renal. También el alcoholismo, el ejercicio intenso, como hemos mencionado, o no controlado, y además cuando está asociado a hipotiroidismo o enfermedad de Addison sin tratamiento. Entonces, la enfermedad de Addison, para recordar, es una insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual hay deficiencia en la producción de cortisol, ¿no? Y el cortisol es una hormona contrarreguladora que favorece la gluconeogénesis. Entonces, en estas dos patologías también se puede presentar hipoglicemia. En general, las causas son fármacos, como ya hemos mencionado, la insulina, los agregados de insulina, tipo glibenclamida, el alcohol u otros fármacos, ¿no? Estados críticos como enfermedad renal o hepática, falla cardíaca, sepsis e inanición, deficiencias hormonales, como ya hemos visto, el cortisol, la enfermedad de Addison, la deficiencia de glucagón, la deficiencia de epinefrina. Los tumores de las células, ¿no? Por ejemplo, tumores neuroendocrinos que pueden producir hipoglicemia. Hiperinsulinismo endógeno, ¿no? Patologías en las cuales existe gran cantidad de insulina. Por ejemplo, el insulinoma es un tumor pancreático que se caracteriza porque sintetiza grandes cantidades de insulina. También desórdenes funcionales de las células beta, en las cuales las células beta comienzan a producir mayor cantidad de insulina, que se conoce con el nombre de necidioblastosis. También puede haber hipoglicemia de origen pancreático, que no es insulinoma, hipoglicemia después de un bypass gástrico, ¿no? El bypass gástrico se hace en algunas cirugías, por ejemplo, la cirugía bariátrica, que se utiliza para bajar de peso en obesidad severa, o en algunos cánceres. También puede haber hipoglicemias autoinmunes debido a anticuerpos, ¿no?, que pueden generar también más hipoglicemias. O puede haber hipoglicemias accidentales o hipoglicemias maliciosas, se refiere a que a propósito le hemos dado a un paciente que no lo necesita una soluria o se le aplica insulina. Bueno, esto ya es un tema iatrogénico, ¿no? Otros fármacos también pueden producir hipoglicemia, pero que no son ni sulfonilurias ni insulina. Claro, sus niveles de hipoglicemia no son tan severos, pero de todas maneras hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Los que pueden producir con mayor intensidad son estos fármacos, sobre todo la pentamidina, la indometacina, el glucago. Luego, fármacos antimaláricos, el IGF-1, el litio, u otros fármacos con menos frecuencia que producen hipoglicemia, como los IECAS, que se utilizan para hipertensión, los betabloqueadores del receptor AT1 de angiotensina, que también son los fármacos que se utilizan para la hipertensión, antagonistas beta-adrenérgicos, la levofloxacina, que es un antibiótico, que son los más frecuentes. Entonces, también hay que tener en cuenta el uso de algunos de estos fármacos cuando tenemos una hipoglicemia que no la podemos explicar cuál es la causa. Clínicamente, la hipoglicemia va a tener dos tipos de sintomatología. Los síntomas neurogénicos o autonómicos, que son los que se presentan primero cuando los niveles de glucosa generalmente están menos de 60. Si bien es cierto, la glucosa normal es hasta 70, menos de 70 se llama hipoglicemia, pero los síntomas se presentan generalmente cuando está menos de 60. Dentro de estos tenemos a los síntomas adrenérgicos, que son mediados por catecolaminas. Entonces, cuando la glucosa comienza a bajar, inmediatamente aumentan las catecolaminas y esto va a generar palpitaciones, palidez y temblor, ¿no? El paciente se va a sentir ansioso, angustiado,
debido a las catecolaminas. Y los síntomas colinérgicos, que están mediados por la acetilcolina, caracterizados por sudoración y parestesias. Entonces el paciente nos va a mencionar que va a empezar con palidez, temblores, sudoración, adormecimiento de alrededor de la boca, de las manos. Va a tener una sensación de que su cuerpo, eso lo dice el paciente, ¿no? Siento que mi cuerpo se me va. Y es justamente debido a los síntomas colinérgicos. En ese momento el paciente está totalmente consciente, tiene la capacidad de darse cuenta que se está tratando de una hipoglicemia y puede administrarse inmediatamente carbohidratos por vía oral. Pero si la glucosa sigue bajando, ya cuando la glucosa está menos de 50 y el paciente no ha hecho nada, no se da cuenta que esos síntomas se deben a hipoglicemia, entonces comienzan a aparecer los síntomas neuroglucopénicos, que significa que los niveles de glucosa a nivel del sistema nervioso central comienzan a disminuir. Entonces, el paciente comienza con trastornos de la conducta, ¿no? Ellos mismos o sus familias dicen que empieza a hablar incoherencias o tiene alucinaciones visuales, dolor de cabeza intenso, empieza a tener confusión, ¿no? Ya no sabe reconocer cuáles son las cosas, y si esto sigue empeorando, hay convulsiones y pérdida de conocimiento. Entonces, es bastante frecuente que vengan, ¿no? Y nos cuenten esta historia, ya sea el mismo paciente, si hasta lo que recuerda, porque algunos ya pierden la conciencia, o los familiares. En resumen, los síntomas neurogénicos, los adrenérgicos, boca seca, palidez, ansiedad, palpitaciones, síntomas colinérgicos, hambre, diaforesis, parestesias. En este caso, los pacientes, como tienen hambre, empiezan a sentir ansiedad por comer, inmediatamente corren y comen cualquier cosa y mejoran, ¿no? Pero si no, aparecen los síntomas neuroglucopénicos, cambios de la conducta, irritabilidad, también se vuelven muy agresivos a veces, confusión, cefalea, estupor, coma, convulsiones y muerte cerebral, que es la complicación más peligrosa. El diagnóstico de la hipoglicemia es bastante fácil si se sospecha, ¿no? Vamos a ver los signos y síntomas que nos cuenta el paciente. Luego vamos a hacer un dosaje de glucosa inmediatamente, para eso utilizamos el glucómetro, ¿no? La baja concentración de glucosa plasmática, y desaparición de los síntomas al restituir el valor de glucosa, ya sea utilizando carbohidratos por vía oral o por vía endovenosa. Esto es lo que se conoce con el nombre de la triada de Whipple. ¿Qué es lo que sucede cuando hay hipoglicemia? ¿No? Cuando hay hipoglicemia, inmediatamente el páncreas disminuye la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón. El glucagón tiene como función importante estimular al hígado para que aumente la gluconeogénesis, es decir, aumenta la producción de glucosa. Y también la disminución de la insulina a nivel renal va a favorecer el aumento de la producción de glucosa. Gluconeogénesis hepática y gluconeogénesis renal. Este aumento de la producción de glucosa obviamente va a aumentar la glucosa arterial, ¿no? Es un mecanismo de compensación. ¿Qué sucede a nivel cerebral? A nivel cerebral, cuando empieza a haber hipoglicemia, va a actuar inmediatamente la hipófisis. Sabemos que la hipófisis es un órgano endocrino muy importante. Inmediatamente va a generar un aumento en la liberación de hormona de crecimiento. Luego va a generar un aumento en la liberación de ACTH, que es la hormona, la corticotropina, la cual a su vez va a estimular a la corteza suprarrenal para el aumento del cortisol. Además, a nivel cerebral va a generar un impulso a nivel simpático, el cual va a estimular a la médula suprarrenal para la liberación de catecolaminas, especialmente adrenalina, ¿no?
y a las células postganglionares simpáticas que van a secretar noradrenalina y acetilcolina. Entonces ahí vamos a ver un aumento de las hormonas contrarreguladoras, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y todo esto va a influir a nivel hepático y a nivel renal para producir un aumento de la gluconeogénesis y de tal manera contrarrestar la hipoglicemia. Pero ¿qué sucede si el paciente tiene deficiencia hipofisaria, deficiencia hepática o insuficiencia renal? Entonces no se va a dar esto y el paciente va a permanecer en hipoglicemia por bastante tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de la hipoglicemia? Aparte de lo que hemos mencionado, los signos y síntomas. A nivel endotelial se va a producir una disfunción endotelial y esto va a hacer que se genere la disminución de la dilatación. Es decir, va a haber un aumento de vasoconstricción y esto va a aumentar los accidentes cerebrovasculares. A nivel de las células sanguíneas va a generar un aumento de la actividad plaquetaria, ¿no? Un aumento de los factores de coagulación y por lo tanto va a haber un estado protrombótico, produciendo también enfermedades cardiovasculares. Al haber un aumento de la respuesta simpático-adrenal, es decir, un aumento de las catecolaminas, esto, si bien es cierto, va a estimular la gluconeogénesis, pero también va a generar alteraciones en el ritmo cardíaco, generando arritmias. Y finalmente va a terminar en falla cardíaca, ¿no? Además va a haber un aumento de los factores proinflamatorios, como aumento de los factores del crecimiento de los vasos, un aumento de la interleuquina 6, generando también un proceso proinflamatorio y protrombótico. Por lo tanto, las hipoglicemias permanentes van a empeorar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hace como 10 o 15 años más o menos, en Estados Unidos se inició un estudio grande, conocido con el nombre de ACCORD. Es un estudio en el cual empezaron a tratar a los pacientes diabéticos con dosis altas de insulina para poder lograr mantener los niveles de glucosa normales, ¿no? Y dividieron en dos grupos, a los pacientes que les daban un tratamiento muy intensivo y a los pacientes que les daban un tratamiento estándar. Al año o 2 años o 3 años de estudio se demostró que los pacientes que tenían los niveles, el grupo que tenía el tratamiento intensivo con insulina, empezó a morirse por eventos cardiovasculares, ¿no? Y esto demostró que las hipoglicemias repetidas generan todas estas complicaciones. Además, se ha demostrado que la hipoglicemia aumenta la mortalidad en pacientes diabéticos. Más o menos el 10% de pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? En el caso de la mortalidad, es debido a hipoglicemia, por exceso de dosis de insulina o porque el paciente no comió a su hora o cualquiera de los otros factores que hemos visto. En realidad en diabetes tipo 2 no se conoce la mortalidad, pero igual, ¿no? Igual es más o menos parecida a la diabetes tipo 1. Y como ya hemos mencionado, esto se debe a alteraciones cardíacas como las arritmias que se deben al aumento de la respuesta simpático-adrenal. Además, la hipoglicemia severa favorece el accidente cerebrovascular, sea transitorio, sea permanente, ¿no? Si es transitorio, puede ser reversible cuando se corrige la glucosa. Hay estudios que ya han demostrado que los pacientes que tienen hipoglicemias permanentes pueden generar demencia, ¿no? Y por lo tanto disfunción cognitiva a largo plazo. Entonces también esta complicación de hipoglicemia no solamente es un problema agudo, sino que a largo plazo se convierte en un problema crónico. ¿Cuál es el tratamiento de la hipoglicemia? Simplemente si es una hipoglicemia leve, es decir, que los valores no están muy bajos, están 60, 55 y el paciente todavía está despierto, cuando empiezan a sentir los síntomas, los que tienen glucómetro
se miden y si no tienen igual, son síntomas de hipoglicemia que el paciente tiene que aprender a reconocer, inmediatamente debe administrar carbohidratos por vía oral. La recomendación es administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. De absorción rápida son aquellos que tienen glucosa, es decir, tienen azúcar, ¿no? Lo más simple, poner 4 cucharaditas de azúcar en un vaso de agua, listo, o un frugos, un jugo, una gaseosa, es mejor administrarlo por vía líquida. A veces los pacientes dicen, yo tengo mis caramelos. Sí, es cierto, los caramelos pueden ayudar, pero no se absorben muy rápido. En cambio, si tomamos agua con azúcar, sea en cualquier preparación, en gaseosa, en frugos o simplemente agua, entonces el paciente rápidamente va a recuperarse de la hipoglicemia. Tenemos entonces que hay que controlar la glucosa en 15 minutos, porque ya en 15 minutos la glucosa se va a absorber porque es azúcar. Y si sigue la hipoglicemia, hay que volver a administrar nuevamente la glucosa. Entonces, eso es fácil de tratar cuando el paciente tiene un glucómetro o cuando sabe reconocer la hipoglicemia. Pero, si es una hipoglicemia severa, el paciente ya presenta compromiso de conciencia, obviamente ya no va a poder ingerir líquidos ni va a poder comer porque se puede aspirar, ¿no? Entonces, en ese caso, requiere del apoyo de terceras personas. Generalmente ahí la familia o los que están a su costado deberían conocer los síntomas y el tratamiento de la hipoglicemia. La recomendación en todas las guías a nivel mundial es el uso de glucagón, 1 miligramo por vía subcutánea o intramuscular, ¿no? Lo cual mejora la glucosa en 15 minutos. Muchos pacientes tienen a la mano su glucagon, sobre todo los diabéticos tipo 1, pero en nuestro país no existe este fármaco, así que no lo recomendamos. Lo que se recomienda es que inmediatamente el paciente sea llevado a un centro hospitalario o una emergencia para que le administren glucosa endovenosa, ¿no? Para eso utilizamos glucosa al 33%. Este fármaco viene en ampollas de 20 mililitros y se le administra 3, 4, 5 por vía endovenosa inmediatamente, ¿no? Apenas llega la emergencia, entra shock trauma y se le pone por vía endovenosa. Una vez que el paciente se haya recuperado, debe recibir 25 gramos de hidratos de carbono complejos. Es decir, que el paciente, una vez que haya, si era una hipoglicemia leve o en este caso severa, pero ya despertó, el paciente debe comer hidratos de carbono complejos, es decir, debe comer harinas, ¿no? Y ahí sí se empieza a buscar por qué tuvo hipoglicemia. Si tomó doble dosis, se puso mucha insulina, no comió a su hora, hizo mucho ejercicio, o usa algún fármaco que le está subiendo la glucosa, etc. Le está bajando la glucosa, etc. Entonces, todo eso hay que analizar ya para corregirlo. Lo importante es salvar la emergencia. Y después el paciente comienza a comer, ¿no? Sus harinas, los carbohidratos complejos son las harinas. Pan, galletas, qué sé yo, para evitar que vuelva a repetirse la hipoglicemia. ¿Por qué? Antes de pasar al último tema, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente tiene uso de sulfonilurias, glibenclamida, le da hipoglicemia, se recupera, pero la vida media de la glibenclamida es hasta 4 horas. Entonces, no podemos decir al paciente, ya señor, se va de alta y otra vez va a ser hipoglicemia en el transcurso de la hora, de las 2 horas. Entonces, por eso es recomendable que siga consumiendo carbohidratos. Muchas veces incluso se recomienda que el paciente se quede en la emergencia y se le administra dextrosa al 5 o 10% por vía endovenosa como vía de mantenimiento. En observación por lo menos unas 12 horas más. Si no tiene otra cosa, ya se puede ir de alta. Y finalmente vamos a ver como complicaciones agudas a las infecciones en diabetes. En general, en los pacientes diabéticos es común que haya muchas infecciones, ¿no? Como el famoso pie diabético, que es una complicación crónica, ¿no? Que aparece progresivamente.
Pero también puede haber infecciones agudas, como la neumonía, la candidiasis mucocutánea, las infecciones urinarias o otras infecciones por otro tipo de gérmenes. Incluso se ha visto, ¿no?, que los pacientes con COVID y diabetes son los que más se complican. Pero existen algunas infecciones raras que también se presentan en forma aguda en los pacientes diabéticos, pero cuando se presentan tienen alta mortalidad. Dentro de estas tenemos a la otitis externa maligna, la mucormicosis rinocerebral, la colecistitis enfisematosa, la pielonefritis enfisematosa o infecciones necrotizantes de tejidos blandos, ¿no? Y la endoftalmitis. Dentro de estas infecciones poco frecuentes tenemos a la otitis externa maligna, que se trata de una infección en el oído externo, ¿no?, debido a la pseudomona. Como ustedes saben, la pseudomona generalmente es un fármaco intrahospitalario que cuando se presenta, pues es bastante agresiva. Esta infección se extiende hacia el temporal, ¿no?, y puede causar infecciones que incluso pueden ser mortales. Obviamente el paciente debe estar hospitalizado, se requiere incluso un debridamiento quirúrgico y utilizar antidiabéticos endovenosos como quinolonas de segunda generación. La mucormicosis rinocerebral se debe a una infección por un hongo, ¿no?, que pertenece a la familia de la Mucoraceae. Este hongo es un hongo oportunista, ¿no? Solamente afecta a pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido. Obviamente, al ser una infección micótica, el tratamiento por vía endovenosa se hace con un antimicótico como la anfotericina B. La colecistitis enfisematosa es una infección rara, ¿no? Es una complicación de la colecistitis aguda que se caracteriza por la presencia de gas en la pared de la vesícula, ¿no? Y esto genera gangrena y peritonitis. También el tratamiento es urgente, una cirugía y tratamiento antibiótico intensivo. La pielonefritis enfisematosa igualmente es una infección necrótica a nivel renal, ¿no?, por la presencia de gas en el interior del parénquima renal. Igualmente esto afecta a toda la región y requiere un tratamiento quirúrgico y médico intensivo. Y finalmente la endoftalmitis es una infección a nivel ocular, ¿no?, en la parte interna, que se considera una emergencia médica, es una complicación aguda bastante rápida, produce rápidamente dolor, enrojecimiento de los ojos y pérdida de la visión si es que no se trata inmediatamente. Bien, hasta aquí es el tema. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Doctora, buenas tardes. Para ser diagnosticado como cetoacidosis metabólica, ¿tiene que cumplir necesariamente con los 4 criterios o pueden ser 3 o 2 de ellos? Los criterios más importantes de la cetoacidosis diabética es que el pH está debajo de 7.3 y el bicarbonato debajo de 15 o 18, ¿no? Eso básicamente. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Doctora, disculpe,
¿Cuál sería el tratamiento de un paciente que tiene osteomielitis y úlceras? Bueno, eso ya es un tema de complicaciones crónicas, ¿no? No es el tema actual, pero el tratamiento de las úlceras diabéticas, eh, obviamente la curación, dependiendo del grado de úlcera, si tiene tejido necrótico hay que hacer una limpieza quirúrgica, igualmente si tiene osteomielitis. Además, el tratamiento de la osteomielitis, aparte del tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es una limpieza, que se hace en sala de operaciones, es con antibióticos que van a utilizar fármacos que tengan efecto no solamente en gram positivos, sino también en gérmenes gram negativos y anaerobios. Generalmente en este caso ya hacemos combinación de fármacos de amplio espectro y el tratamiento es prolongado. Un paciente con pie diabético y osteomelitis, como mínimo, recibe antibióticos entre 6 a 9 meses dependiendo de la evolución. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Le quería preguntar acerca de la reposición de líquidos que mencionó que nos pueden llevar, ¿no?, al edema cerebral, pero exactamente por kilo, ¿cuánto tenemos que pasar? A ver, más o menos la administración por kilo de peso no hay una cantidad exacta, pero existe una fórmula para calcular la deficiencia de volumen, ¿ya? Para calcular la deficiencia de volumen se utiliza una fórmula, creo que no les he puesto, ahorita se las voy a poner. Y según eso, se recomienda administrar la mitad durante las primeras 8 horas y luego las siguientes 16 horas la otra mitad, ¿no? Entonces, más o menos, para calcular la deficiencia de volumen, ¿no? Se recomienda utilizar la fórmula de acuerdo a los niveles de sodio, ¿no? Si los niveles de sodio están muy altos, entonces quiere decir que tiene mayor deficiencia. Si los niveles de sodio no están muy altos, la deficiencia no es tan alta. Para eso, ¿no? Se recomienda, ¿no? Más o menos la fórmula es la siguiente. De acuerdo al peso del paciente, se tiene que disminuir, restar el sodio real con el sodio esperado sobre el sodio esperado. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene, no sé, 160 de sodio, pero yo quiero que llevar a lo normal, que es 140, se resta, son 20 sobre el sodio esperado sobre 140 y eso se multiplica por los kilos del paciente. Entonces, más o menos así se recomienda hacer la reposición de agua libre y se repone en ese tiempo. Hay una pregunta en el chat donde mencionan si se puede presentar un estado mixto. Claro, les había mencionado al inicio que más o menos el 30% de casos de crisis hiperglicémica son estados mixtos. Así es, ¿no? Y el tratamiento se hace igual que un estado hiperosmolar, ¿no? Porque en ambos casos es lo mismo, hidratación e insulina principalmente. Doctora, buenas tardes. Tengo una consulta. Sí, sí. Sí, doctora. Respecto a la glibenclamida, usted me había comentado que no era recomendable dar a pacientes mayores de 70 años, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, un familiar conozco que está tomando lo que es la metformina más la glibenclamida
y tiene más de 70 años. En esos casos, ¿tendría que estar en todo caso controlada o tendría que cambiar su medicación? Mira, en ese caso hay que evaluar cómo está su glucosa. En las metas de tratamiento de la diabetes se recomienda que los niveles de glucosa se mantengan entre 80 y 130 más o menos, ¿no? Pero si es adulto mayor, más pegado a 130 que a 80. Entonces, hay que ver, ¿no? Si el paciente tiene glucosas en esos valores y no ha tenido ningún episodio de hipoglicemia, a veces el paciente ni siquiera lo menciona, ¿no? El paciente cree que es normal, que de pronto no sé, si toma la glibenclamida a la mañana, a media mañana siente que le da hambre, medio somnoliento, agarra algo y se come y ya está solucionado. Si el paciente no tiene esos síntomas y no ha presentado alguna sospecha de hipoglicemia, puede seguir tomando, pero hay que disminuir la dosis. Generalmente en este caso ya se recomienda la mitad de la dosis. Todo va a depender de cómo están sus controles y qué signos o síntomas pueden hacernos sospechar que está haciendo episodios de hipoglicemia. No está contraindicado, o sea, no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa, pero hay que evaluar al paciente, ¿no? ¿Cuál es su estado clínico y qué características tiene? Ah, ya, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, usted habló del anion gap. No entendí bien a qué se refería o en qué nos ayudaría eso en el caso de los pacientes. El anion gap simplemente nos evalúa la diferencia que hay entre los cationes y los aniones. ¿Ya? Lo normal es que esté menor a 10, pero si esto es mayor a 10, ya es un criterio diagnóstico también para la cetoacidosis diabética. Solamente se utiliza para eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí terminamos la clase. Que tengan buenas tardes. Doctora, disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor. ¿Sí, quién me está hablando? Disculpa. Sí, yo, doctora, disculpe, le estaba avisando de que no se olvide de apagar la grabación. Sí. ¿Cómo se apaga? Sí, doctora, en la esquina hay 3 rayitas y ahí va a poder parar la Ah, ya. grabación. Sí, Utilizar gracias. detener grabación.